América, en Estados Unidos. Las garrapatas que transmiten son ya garrapatas de cuerpo duro. Y estas garrapatas son de distintas especies que se han encontrado ya sea en América del Norte o en Europa. Las manifestaciones clínicas más importantes en la fiebre recurrente podemos citar que después de la infección, una semana después, ya un periodo de incubación, se va a presentar un cuadro súbito de escalofríos, fiebre, mialgias y cefalea. Y también son frecuentes la presentación de una esplenomegalia y una hepatomegalia. Estos síntomas suelen desaparecer 3 y 7 días después, ya porque las borrelias son eliminadas de la sangre. La bacteremia, ya por aquí, ha pasado a la sangre, ¿no es cierto? Esta bacteremia y la fiebre van a reaparecer después de una semana de ausencia de fiebre. Y aquí estaban las recidivas. Los síntomas clínicos suelen ser más leves, ¿ya? Y durar menos tiempo en estas recidivas y en los episodios posteriores. En la enfermedad epidémica, ya dijimos que era transmitida por piojos. Y acá, básicamente, se suele ver una sola recaída, máximo 2. En tanto que la transmitida por garrapatas, ya la enfermedad endémica, se presentan múltiples recaídas o recidivas. La enfermedad de Lyme, ya el periodo de infección, básicamente se presenta con una infección localizada inicial, ya evoluciona a un estadio precoz de diseminación y básicamente en ausencia de tratamiento puede progresar a una fase tardía con manifestaciones, cuyo periodo de incubación suele ser de 3 a 30 días. ¿Lo va a acercar? ¿Lo va a acercar? No, lo voy a acercar. Sí, estoy muy amable. Bien, entonces, si nosotros nos fijamos, esta es una lesión típica, característica de borreliosis. Sin embargo, nuevos estudios han surgido en Estados Unidos que algunas picaduras por garrapata que no transmiten borrelia suelen tener un signo clínico parecido. Por eso es que no es tan patognomónico de la enfermedad. La lesión, si aquí nosotros vemos, comienza con una pápula, ¿ya? O una mácula, va aumentando de tamaño, ¿ya? Hasta cubrir finamente una zona cuyo diámetro puede ser de 5 centímetros, incluso llegar a mucho más, hasta 50 centímetros. Fíjense cómo llega. Presenta, si ustedes se fijan, un borde rojo, plano, y va sufriendo una decoloración central a medida que progresa. Se puede ver también, como en estos casos, eritema, alguna formación de vesículas y un poco de necrosis central. Luego la lesión se va desvaneciendo y desaparece. Básicamente hay que darle un plazo de unas semanas, aunque podría aparecer nuevamente. Los signos precoces que se presentan en estos casos son malestar general, fatiga, cefalea, fiebre, escalofríos, dolores musculoesqueléticos, mialgias y adenopatías. Como que recuerda a la gripe, ¿verdad? Por eso es que debemos hacer, aparte de nuestro diagnóstico clínico, un diagnóstico de laboratorio. Y para esto la muestra básicamente es sangre, ¿ya? Pero debe obtenerse ¿cuándo?
cuando hay una alza térmica, cuando se presenta fiebre. Lo que se hace es un frotis de sangre, ¿ya? Y se tiñe con, ¿qué dijimos? Wright, Giemsa o Romanowski. Cualquiera de ellas, y nosotros vamos a ver las borrelias que tienen este color, ¿ya? Son espirilos básicamente. Se identifican grandes espiroquetas entre los eritrocitos. Se ha utilizado, ahora ya no se utiliza básicamente la inoculación en ratones, especialmente ratones ya recién naciditos a los 21 días. Y lo que se hace después de un periodo de incubación de 2 a 4 días, se corta la colita, se saca sangre, se coloca, se hace un extendido, se tiñe y tratamos de ver básicamente estas espiroquetas. La serología también ha venido en nuestra ayuda. Sin embargo, a veces suele ser muy indeterminado dependiendo del tipo de prueba inmunológica que se está utilizando. El cultivo in vitro también se ha utilizado, son medios especiales. Por esta razón es que no se realiza en todos los laboratorios. Ya hay centros especializados para esto. Ya. El diagnóstico molecular, se ha utilizado la reacción en cadena de la polimerasa. Sin embargo, lo que se ha tenido es una sensibilidad muy baja. Y muchos autores atribuyen esto a la bacteremia muy baja que se presentaba, dependiendo del tipo de borreliosis. ¿Ya? Sin embargo, últimamente ya esta técnica ha elevado su sensibilidad y está con niveles superiores al 90%, porque antes era sensibilidad parecida a la del cultivo. La serología. Básicamente la serología no es útil en lo que son las fiebres recurrentes. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, se forman episodios, ¿verdad? Y a veces no sabemos si ha podido ser una infección reciente o una infección pasada. Que en la enfermedad de Lyme sí se podría utilizar. ¿Ya? Aquí tenemos el análisis por inmunofluorescencia o la técnica de ELISA, utilizando pero antígenos recombinantes. ¿Ya? Esas son las últimas pruebas que han aparecido con una muy buena sensibilidad y especificidad. El tratamiento de la borreliosis es muy simple, ¿ya? Tetraciclina, doxiciclina, básicamente, o amoxicilina. No hay problema. En casos más crónicos o un poco más graves, ceftriaxona por vía endovenosa. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se tratan las personas. Ya es lo mismo que en algunas parasitosis, pero muy abundantes. Cuando se hace el tratamiento y un niño tiene gusanos, los gusanos pueden salir por cualquier lado, ¿no es cierto? Lo mismo acá debemos tener cuidado porque puede ocurrir una reacción de Harris-Hersheimer. ¿Ya? Es esto lo que se forma. Es una reacción de tipo shock que se presenta con escalofríos, leucopenia, hay un aumento de la temperatura, fiebre, ¿ya? Una hipotensión y diaforesis. Es básicamente como que si estuviera empezando la enfermedad. ¿Ya? Esta situación suele ser muy grave, especialmente si el paciente tiene alguna otra enfermedad de base. Se presenta debido a que con el tratamiento las borrelias mueren, por lo tanto se liberan productos tóxicos. ¿Ya? Y esto es lo que va a producir esta reacción, que es muy común cuando se trata a la enfermedad de Lyme. Bien, nos vamos al segundo tema, que es leptospira y leptospirosis. Básicamente
Básicamente la leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial, porque encontramos en todos lados. Ya la espiroqueta que va a producir pertenece al género Leptospira y se ha intentado hacer una clasificación, especialmente tomando en cuenta su especificidad bioquímica y serológica. Con esto, que era la forma antigua de clasificar a los microorganismos, ya se han podido encontrar dos especies de Leptospira, Leptospira interrogans y Leptospira biflexa. ¿Ya? La primera, Leptospira interrogans, con unas 200 variedades serológicas, y Leptospira biflexa con 60 variedades serológicas. Por lo tanto, no era una clasificación muy buena. Así que se ha intentado realizar estudios de hibridación. Y acá también hubo un alto grado de heterogeneidad y tampoco se pudo hacer una muy buena clasificación. Y claro, como se ha utilizado el ARN ribosomal, ya 16S, para todo aquel análisis filogenético, también se utilizó para Leptospira. Y esto nos ha permitido, así, no una gran clasificación, pero ha permitido clasificar en leptospiras que son patógenas, las leptospiras saprófitas y algunos que presentaban patogenicidad inciática. ¿Ya vieron? No hay una clasificación muy clara al respecto. Básicamente estas bacterias son finas, flexibles, con espiras cerradas, ¿ya? De 6 a 20 micrómetros de largo por 0,1 a 0,2 micrómetros de ancho. Son delgaditas, ¿ya? Presentan un extremo angulado, ya en forma de gancho. Presentan también los flagelos periplásmicos que se ocupan de dar movilidad a esta bacteria. Son aerobios obligados. Cuando se realiza cultivo, básicamente la temperatura óptima de crecimiento es de 28 a 30 grados centígrados. ¿Ya? Sin embargo, estos medios deben ser medios enriquecidos, ya sea con vitaminas, como B2, B12, ya ácidos grasos de cadena larga, sales de amonio. Por lo tanto, es un microorganismo muy exigente en cuanto a sus necesidades biológicas y bioquímicas. En cuanto a la patogenia, nosotros decimos, cuando una persona va y entra al agua, y si en el agua están básicamente las leptospiras, ¿de dónde vendrán las leptospiras? Generalmente son algunos roedores, ya como las ratas, los ratones, quienes están infectados, ya ha infectado también a sus riñones, por lo tanto lo tienen en la orina, y ellos salir a tomar agua van a orinar y se contamina todo lo que es el agua. Y estas bacterias pueden sobrevivir varias semanas en el agua. Entonces los humanos entran, como les encanta siempre tocar el agüita, tocamos el agua. Pueden ingresar, ya sea a través de la piel o a través de las mucosas. ¿Ya? Periodo de incubación de 1 a 2 semanas, ya llega al torrente sanguíneo y se establece en los órganos parenquimatosos. Riñón, hígado, puede llegar al cerebro, al corazón también, y va a producir disfunción de estos órganos. Básicamente las infecciones sintomáticas aparecen después de la infección y se va a presentar dos fases acá, ¿ya? La fase inicial es parecida a un síndrome gripal que se presenta con fiebre, mialgias, es una gripe, ¿no es cierto? Durante esta fase, básicamente el paciente va a presentar una bacteremia por leptospiras y estos microorganismos se pueden aislar básicamente con mucha frecuencia en el líquido cefalorraquídeo, incluso en ausencia de síntomas meningos. ¿Por qué dijimos que podía alcanzar el cerebro? La fiebre y las mialgias ya pueden remitir después de una semana,
pero el paciente puede pasar a la segunda fase. Aquí ustedes tienen la entrada a través de las mucosas, conjuntival, bucal, etc. O a través de la piel, que va a afectar los órganos parenquimatosos como el riñón, el hígado, el cerebro. ¿Ya? Esta segunda fase se caracteriza porque se presenta inmediatamente cefalea, mialgias, escalofríos, dolor abdominal y sufusión conjuntival. ¿Qué es eso? Los ojos rojos, ¿verdad? Así como cuando uno llora, pero llora demasiado. La enfermedad grave puede evolucionar a colapso circulatorio, presentando trombocitopenia, hemorragia y disfunción hepática y renal. Básicamente, la leptospirosis del sistema nervioso central se puede confundir con una meningitis aséptica, ¿ya? Debido a la ausencia habitual de complicaciones y a la baja tasa de mortalidad que se presenta. El cultivo de líquido cefalorraquídeo puede dar resultados negativos en la segunda fase, más no en la primera nos da resultados positivos. Por el contrario, la forma ictérica de la enfermedad generalizada ya representa un proceso de mayor gravedad y se asocia a una mortalidad cercana al 10 o 15%. Ya, esta es la manifestación clínica característica es la ictericia. Aunque la afectación hepática con ictericia, llamada también enfermedad de Weill, ya, es llamativa en los pacientes con leptospirosis sistémica, no se observa necrosis hepática, ¿ya? Y los sujetos que van a sobrevivir, aparte de estos, ¿ya?, no presentan lesiones hepáticas permanentes. Puede también presentarse una leptospirosis congénita, ¿ya? Esta enfermedad se caracteriza por un inicio brusco de cefalea, fiebre, mialgias y un exantema difuso. El diagnóstico. El diagnóstico básicamente, en laboratorio, nosotros podemos tomar muestras de ¿qué? Sangre. Sí, hemos dicho de sangre. Muestras de ¿qué también? De orina. ¿Por qué de orina? Porque afecta al riñón. Bien. Y de líquido cefalorraquídeo. Entonces, una vez que tomamos la muestra, hacemos el examen, el diagnóstico, lo que ustedes van a pedir. Si creen que la microscopía es el método de elección, piden microscopía, ya sea tinción de Gram, tinción de Giemsa, no sé, alguna otra tinción que ustedes se imaginen. Pero acá lo que se pide, básicamente, es una microscopía de campo oscuro o una tinción de Giemsa. Como son muy delgaditos, a veces pasa desapercibido y muchas veces se pueden confundir con algunos filamentos que se forman en los glóbulos rojos, ¿ya? El examen microscópico de la sangre tampoco nos va a resultar muy buenos resultados. La orina lo que se hace es centrifugar y del sedimento se realiza un frotis y se puede ver ya sea por tinción o básicamente en campo oscuro. Sin embargo, estas técnicas inmunohistoquímicas, en las cuales se utilizan anticuerpos conjugados con fluoresceína, tienen mayor sensibilidad. El cultivo básicamente va a depender del tipo de muestra. Dijimos que las muestras podían ser orina, sangre y líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Pero aquí también se debe tener especial interés. ¿Por qué? Porque si se toma sangre, no se puede cultivar 1, 2, 3 ml, 5 ml de sangre, porque la sangre parece que tuviera inhibidores de esta bacteria. Por eso es que se coloca 1, máximo 2 gotas
en varios tubos, en una batería de tubos que podrían ser 5. ¿Ya? Aquellos que van a tener 5 a 10 ml de medio de cultivo. Si es líquido cefalorraquídeo, lo máximo que se coloca es 0,5 ml de líquido cefalorraquídeo. Y si es orina, pero ya orina, líquido cefalorraquídeo se obtiene poquito, ¿verdad? Orina vamos a obtener un montón. Tampoco, ahí está otra vez el problema. Porque la técnica dice que se debe colocar una gotita de orina sin diluir, y luego se hace diluciones, 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000, básicamente de forma seriada para evitar este tipo de inhibición del cultivo. La serología. La serología sí es más importante porque nosotros detectamos, ¿qué cositas? Los anticuerpos, los cuales se van a formar casi una semana después de la infección. Y esto se va a presentar hasta 5 a 8 semanas después de la infección. ¿De acuerdo? Esta detección de anticuerpos también reviste técnicas especiales para el diagnóstico de leptospira. Una de ellas es la aglutinación microscópica de microorganismos vivos. Si bien es un método sensible, es muy difícil de estandarizar y se debe tener mucho cuidado, porque son microorganismos vivos. Puede ingresar en las manos del operador, especialmente si no toma todas las precauciones de bioseguridad necesarias. La aglutinación de la suspensión de microorganismos vivos también ya es muy buena para las serovariedades. Sin embargo, estas técnicas no las realizan los laboratorios de rutina, ni siquiera laboratorios de tercer nivel. No las hacen porque no se presentan con mucha frecuencia. Sí, algunos laboratorios especializados sí los hacen. No sé si aquí en Cochabamba, no conozco algún laboratorio que los haga. Si ustedes conocen y me lo dicen, yo estaría contento. Ya, entonces, esas han sido las dificultades en el diagnóstico de la leptospirosis. Tratamiento. El tratamiento básicamente es con doxiciclina, ¿ya? Amoxicilina o ampicilina por vía oral. En los casos de leptospirosis moderada, ya penicilina o ampicilina por vía endovenosa. Es el tratamiento de elección. Cuando nosotros hablamos de lo que es la epidemiología, la prevención y el control, decimos que era de distribución mundial, se encontraba en todos lados. Sí, generalmente infectaba a los animales. ¿Ya? Sin embargo, los seres humanos, ya sea accidentalmente o por cuestiones de trabajo, vamos a infectarnos con el agua contaminada con la orina o heces de estos animales. Las leptospiras que están en orina y son eliminados en el agua, no es que se mueran, pueden sobrevivir varias semanas. Y ese ha sido el problema. En cuanto al control, normalmente decimos, si vemos agua no debemos entrarnos al agua, ¿verdad? A ver, díganle eso a los niños. Todos los niños siempre se meten al agua, ¿verdad? Agua que ven, ya están chapoteando. Ven un charco de agua y se meten al agua, ¿verdad? Si ustedes van al Chapare y lo primero que hacen es irse al río, ¿verdad? Claro, ven una laguna, hay que meterse a la laguna. Entonces, evitar la exposición como que es bien complicado. Disminuir la contaminación con la eliminación de ratas podría ser la solución. Se capturan a los reservorios, ya se los va eliminando y quizás puede haber menos ratas que vayan a orinar en el agua. Pero tal vez no solamente son las ratas, ¿verdad? La prevención. No hay vacunas, así que no piensen encontrar una vacuna por allá, y si ustedes la fabrican, yo estaría orgulloso de alguno de ustedes. Pero podemos tomar doxiciclina, 200 miligramos cada una vez por semana. Bien, jóvenes,
aquí terminamos con lo que es el tema. Nuevamente, de recalco, estas diapositivas se han tomado como base los textos de Murray y el texto de Jowett. ¿De acuerdo? Ya salen para sus preguntas de examen.